Plantas bonitas, pero me da un poco de miedo. Voy a esconder todas estas pepitas o semillas, no sea que me vaya a dar por hacer un viaje. No lo hagas. A veces entiendo que se fume hierba baja, si no se quiere fumar tabaco de picadura. Eso sí lo entiendo. Pero, ¿de eso a lo otro? No, no, no. Pero hay gente que afirma que no es lo suficientemente fuerte. Bien, y ahora probaré la Big Slam. Sí, la Big Slam. Gran golpe. ¿Ah? Esa tiene buen aspecto. ¿Me das una? Pero tardas más de un cuarto de hora en hacer el viaje. Bueno, a mí no me molesta tanto dar unas chupadas. ¿Sí? Entonces se nota enseguida el efecto. Sí, puede decirse que se enciende bien. Es realmente buena. Y tampoco se apaga tan pronto. A mí me gusta. Gers de Bruin es habitante de Ámsterdam Norte. Un par de veces al año le tocan prácticas obligatorias de tiro en uno de los polígonos que posee la Policía Municipal de Ámsterdam. Creo que si realmente te amenazan con un arma de fuego, existe la posibilidad de que vayan a usarla. Desde tiempos remotos, el río Amstel separa Ámsterdam Norte del resto de la capital. Incluso para numerosos naturales de Ámsterdam, la zona norte es una barriada poco conocida, a pesar de un túnel, distintos puentes y este transbordador muy concurrido. Ámsterdam Norte cuenta con unos 80.000 habitantes. Fácilmente podría ser una mediana población independiente holandesa. Muchos habitantes de la zona norte prefieren considerar su propio barrio como un trozo aparte de Ámsterdam. La policía de Ámsterdam cuenta con una plantilla de unos 3.500 hombres, de los cuales unos 200 están colocados en las dos comisarías de Ámsterdam Norte. Han pasado los tiempos en los que en la central se hablaba burlonamente de la policía paleta de la zona norte. Aunque es cierto que no faltan en este trozo de Ámsterdam efectivamente terrenos muy campestres y rústicos. Este es, por ejemplo, Durgendam. Estas casitas alineadas a lo largo del dique forman parte también del municipio de Ámsterdam. Pasando por este puente levadizo, entras con el coche en el pueblo de Ransdorf. No es de extrañar que el señor Gers de Bruin no se marchara por nada del mundo de Ámsterdam Norte, de donde también este pueblo de Zunderdorp forma parte. Vine aquí como policía de barrio en el 79. Durante 4 años o 4 años y medio hice la ronda como agente de barrio en el Volkersburg. Y hace 2 años y medio me trasladaron a la sección preventiva, o sea, a facilitar la información. Yo informo a los habitantes, empresas, colegios, de cómo las personas pueden proteger mejor su empresa, su colegio, edificio y vivienda contra robos con escalo, tanto fuera como dentro del edificio. En eso consiste, en primer lugar, mi tarea principal. Convoco regularmente reuniones informativas en los colegios y a los diversos grupos de habitantes y llevo aquellos modelos que sirven para mostrar en qué consiste, por ejemplo, una buena o mala cerradura. Pienso que la misión más importante de la policía consiste en prestar ayuda a los que la necesitan, en el sentido más amplio de la palabra, y por otra parte en mantener la ley. Pero yo sigo pensando que la prestación de ayuda a los que la necesitan debe constituir el punto número 1 de mi programa. Por ejemplo, podría citarse el caso de una anciana que queda atascada en la bañera o que se haya caído en su vivienda. Y se la ayuda avisando a los médicos o al ambulatorio del barrio para que la presten atención.
No conozco muy bien la situación en otros países, pero creo que nosotros somos uno de los pocos países que ostentan esta grandeza. También tenemos los mismos problemas que en cualquier otro barrio de la ciudad. Tenemos el problema del paro. El de los numerosos extranjeros que también están en el paro. Se juntan todos estos factores y también hemos tenido el caso de las bandas de jóvenes que causaron problemas. Lo malo es que determinados extranjeros se concentran en barriadas. ¿Cuántos turcos viven en Pekburt? ¿Y cuántos marroquíes viven en el Vogelburt? Y no obstante, se juntan. Grandes zonas de la capital se han convertido en ciudad dormitorio. Mucha construcción nueva, muchísima construcción nueva. Construcción de pisos altos, incluso el Molsweg, han servido de ejemplo para el barrio de Wilmermer. Y eso se produce naturalmente porque Ámsterdam necesita ensanchar y librarse de su gente. Aquí en Ámsterdam Norte, con grandes terrenos rústicos, todavía se puede construir. Se puede ver si se entra en Ámsterdam Norte, primero la construcción de viviendas bajas, pequeñas viviendas unifamiliares, donde anteriormente la gente trabajaba en la construcción naval. Pero la construcción naval ha desaparecido por completo de Ámsterdam Norte. Luego se observa una clara separación con la construcción New Dam, las torres altas y muchos pisos en venta. Ahí la gente sale de su casa a las 8:30 y regresa a las 4:30 de la tarde. Y entonces reina el silencio. La gente pasa por la calle sin saludarse y los vecinos apenas se conocen entre sí. Y es realmente fastidioso. Se llega a casa por la tarde a las 4:30, se cierra la puerta y se ocupa uno de la casita, de las plantitas y de los animalitos y ya no vuelven a verse. Lo que es fastidioso. Lo fastidioso para nosotros es que han desaparecido las relaciones sociales entre la gente y que los vecinos no se conocen entre sí. Si ocurre algo entre las personas en los pisos, rara vez llegamos a enterarnos. Ocurre a veces que hay personas que llevan enfermas algunas semanas sin asistencia médica y de repente te llama una vecina diciendo que las cortinas llevan echadas 14 días. Y creo que esos 14 días es mucho tiempo, naturalmente. No existe, pues, un control. Hace 30 años, aquí, en Ámsterdam Norte, no había otra cosa más que la construcción naval, donde la gente estaba empleada. Eran casitas pequeñas al lado de los astilleros. Justo detrás del astillero se extienden grandes complejos de viviendas, pero de tamaño pequeño, donde se alojaban los trabajadores del astillero. Las distancias eran cortas. A lo largo de los años, la construcción naval ha ido decreciendo. Competencia con el extranjero, como Taiwán y otros países con mano de obra más barata, por lo que las actividades lentamente iban a menos. Desaparecieron las pequeñas empresas y siguieron las grandes. Y ahora solo queda una pequeña parte de la construcción naval. El resto ya no existe. El Vogelburt, donde se encontraban las grandes viviendas para las familias numerosas, perdió a sus habitantes en un momento determinado. Holanda ya no cuenta con familias tan numerosas. Ocurre ahora que vinieron las familias extranjeras que necesitaban mucho espacio de vivienda y por causa de las viviendas grandes ha habido una concentración de extranjeros que se encuentran a sus anchas aquí. Los edificios no han desaparecido, pero todos han sido reaprovechados. Ahora se montan pequeñas empresas, garajes, mucho comercio de automóviles, coches nuevos y de ocasión,
lo que abunda en Ámsterdam. Pequeñas empresas textiles. Todas son pequeñas empresas montadas sobre un gran terreno. Menos mal, así habrá más oportunidades de trabajo. Desde hace 12 años vivo en Ámsterdam Norte. He vivido 12 años en un piso de la plaza Buikslotermeer. Y luego, afortunadamente, pudimos comprar esta casita. Y ahora vivimos en Ámsterdam Norte. Un poco más espaciosa. Estoy casado. Mi familia se compone, naturalmente, de la esposa y de dos buenas hijas. Una de 16 años y otra de 14. La de 16 años va al Instituto de Formación Profesional. Y mi hija de 14 estudia el BUP en el Grupo Escolar Norte. También mi hija mayor estudia aquí, en el Instituto de Ámsterdam Norte. Mi familia se encuentra muy cómoda y no quiere ir a otra parte. ¿Por qué? Es el espacio. Da gusto estar ocupado en alguna cosa recreativa que te agrade. Da gusto también pensar que hemos dejado detrás de nosotros la ciudad bulliciosa. Es una maravilla lo que se siente así. Mira, a decir verdad, estas tres son el motivo de mi orgullo. Claudia es mi hija mayor. Nicole es la menor. Y esta es un poco mi tercera hija, la amiga del alma de Nicole. En el centro hay discotecas muy divertidas y otros bares. Si quieren dar una vuelta por ahí, ¿qué dices? He de ser muy franco. Soy un poco conservador y tengo mis problemas por ello. Pienso que si los hijos no están acostumbrados a la gran ciudad o si no son de ahí, no son tan duros como los hijos de la ciudad. Y entonces no me parece sensato que vayan ahí de jóvenes. Como padre opino que hay que vigilar esto. Y tienes que decirles que lo miren bien primero. Si acaso puedes ir tú también alguna vez en secreto. Luego, ya en el fondo, es preferible que no vayan. Creo que como padre siempre tienes miedo, sobre todo en la gran ciudad, donde existe la posibilidad de que entren en contacto con la droga. Pienso que en algunos lugares equívocos echan alguna cosa en la bebida o que llegan a contactar con amigos no convenientes. El centro de Ámsterdam cuenta con algunos centenares de cafés y discotecas. Tiene una animación que sería la envidia de cualquier metrópoli. Tenemos un terreno donde hemos edificado una segunda casita. Y ahí cultivamos la tierra. Y me gusta mucho el bricolaje. La he hecho yo mismo, desde los cimientos hasta el techo. El terreno ocupa una superficie de 300 metros cuadrados, donde hemos plantado 63 árboles coníferos. En el centro hay una especie de blocao, y a su lado hay una gran terraza y un césped delante, sin contar la independencia plena y la plena naturaleza. Pero incluso un funcionario de la sección de prevención contra robos no cuenta siempre con un sistema de seguridad insalvable. Los ladrones han forzado la cerradura en la casita de verano. Afortunadamente, los daños fueron menos graves de lo que se esperaba. El sureste de Ámsterdam se consideró alguna vez como un gueto castigado. Salieron mal unos proyectos de vivienda a gran escala donde nadie quiso alojarse. Pero en los últimos años se ha creado aquí uno de los mayores centros comerciales de Holanda. Firmas de computadoras, editoras, bancos y otras empresas ofrecen oportunidades de trabajo a unas 10.000 personas. Este notable edificio constituye la central de un conocido banco holandés. Sacha Tania administra la cartera de Asuntos Culturales. Se ha mantenido este edificio a pequeña escala
Es un edificio muy grande, pero aún así es pequeño con sus torres de 3, 4, 5 y 6 pisos de altura. Es con el fin de mantener un ambiente simpático, juntando a las personas no en grupos enormemente grandes, sino en grupos pequeños, para que el individuo se encuentre cómodo en este edificio y no se ahogue dentro del gigantismo de una torre provista de numerosos pisos. Es poco más o menos la filosofía que inspira este edificio. Precisamente por la gran atención prestada al bienestar del trabajador individual, los proyectistas de este edificio consiguieron tantos premios en todo el mundo. El arte ha sido esencial para nosotros. Hace 13 años, cuando se construyó este edificio, y desde su principio, se han colocado o colgado obras de arte en aquellos puntos esenciales, como aquí, por ejemplo. Esta figura constituye un buen ejemplo. Es una figura acuática que también hacía falta aquí, pues el agua en este edificio sirve para la humedad, para los sentidos y para el elemento meditativo. A la gente le gusta contemplar el agua, por lo que esta figura acuática representa una figura muy funcional. Estas llamadas flow forms, o sea, formas fluidas o líquidas, pasan por todo el edificio. El agua, asimismo, cuida del dominio natural del clima sin que haga falta instalar acondicionamiento de aire. Para la compra de arte, este banco se gasta anualmente unos 300.000 florines. Por lo tanto, Sachatania visita regularmente los talleres, tal como ocurre aquí, visitando a la conocida pintora holandesa Gertie Bierenbrosspot. Este es otra vez aquel. Sí, y lo he sabido alejar escrupulosamente de toda suerte de galerías. No, este viene de Francia. Sí. Sí, ese es uno de los cuadros iniciales. Acabo de volver a comprarlo. ¿Cómo es posible que venga tan bien? Hace algunos años, las autoridades holandesas decidieron suprimir la BKR, una regulación general de ayuda para los artistas que practican las bellas artes. A partir de entonces, la influencia de la vida empresarial sobre las bellas artes ha aumentado considerablemente. Los artistas están más dispuestos a trabajar de encargo y también está muy de moda la sponsorización del arte. New York. Era el único lugar donde tuvimos dos opciones. Y al final resultó que este cuadro simplemente era demasiado grande para una casa particular. Y el propietario de una piscina en California prefería una pintura mural. Me lo puedo imaginar. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Y ese de ahí se puede comprar o no? ¿O prefieres quedarte tú misma con él? Sí, está a la venta, pero ha de venir del taller. Para la decoración del nuevo edificio principal del banco, Sachatania disponía de un presupuesto de 2,5 millones de florines como mínimo. Ha comprometido lo antes posible a los artistas en el trabajo para que sus obras participen en todo el proyecto. Ámsterdam es la capital que cuenta con la mayoría de galerías de toda Holanda. Hay un montón de museos. Y en las aperturas y manifestaciones en el municipal se observa una gran cantidad de gente. Quizá no se gaste tanto dinero en ello, pero sí le dedica todo su tiempo. Fuera de mi trabajo visito mucho los museos, las galerías de arte. Me reúno con numerosos amigos que intervienen en las bellas artes. Lo mismo da si son artistas o coleccionistas.
Hablo mucho del tema con Edo, y si tengo dudas, llamo por teléfono a las amistades conocedoras del asunto y puedo conseguir la información ahí. Eso quiere decir que las bellas artes, sin perjuicio de la lectura, suponiendo que eso también sea un arte, y el hecho de escribir libros, que también es un arte, llenan casi toda mi vida. Las bellas artes han recibido siempre mucho subsidio en Holanda, por lo que nunca alcanzarán los precios y el nivel que ocupan en el extranjero. Aquí son baratas. Además, no faltan los sistemas aplicables a los alumnos de WWC, ley de crédito, lo que implica préstamos sin intereses en la compra de arte y que el arte quede al alcance de la gente. También quienes tienen pocos recursos pueden comprar arte. Sí, estoy casada. Llevo 22 años casada. Solo que, como se dice, llevamos unas relaciones de ménage à trois. Y creo que es la mejor forma de relaciones que podríamos tener entre los dos, porque trabajamos los dos. Llevamos los dos una vida independiente y propia, y somos los dos personas muy distintas y que además, después del trabajo, practicamos los dos hobbies distintos, donde la pareja no siempre encaja. Yo jamás he querido tener hijos porque considero totalmente inútil reproducirme en este planeta superpoblado. Sin embargo, comprendo que una mujer tenga ideas muy distintas al respecto, así que he dejado plena libertad a Sacha para tener los hijos que ella quiera, solo con la condición de que asuma su calidad de madre. Yo opino que el mundo está completo, y en este sentido soy muy coherente. A mí no me hace falta que alguien se parezca a mí. Me parece muy difícil que se parezca a mí. Por otra parte, estoy muy a gusto. Mi vida es interesante y creo que soy responsable de mi propia vida, y creo que me sería muy difícil unir a ella unos niños. Me gustan los niños, es verdad, pero no son imprescindibles. No son una condición vital. Ámsterdam es una capital lo suficientemente grande para ocultarte y lo suficientemente pequeña para conocer a todo el mundo. Si has estado algún tiempo fuera y regresas a Ámsterdam, pasas por 3 lugares y has vuelto a ver a todo el mundo. Opino que las calles de Ámsterdam son un manicomio. Ves a los tipos más raros y eso me divierte. Siempre me da mucha risa. Hay muchas personas muy distintas entre sí. O sea que en tal sentido es una metrópoli. Cuenta con numerosas nacionalidades. Pero con respecto a su tamaño y a sus obras monumentales de escultura de un glorioso pasado, nada de nada. Me hace mucha gracia su anarquismo de siempre, siempre distinto, siempre contra la corriente. Me encuentro en Ámsterdam muy cómoda. Aquí tardan mucho antes de calificar a las cosas raras y eso me agrada. Como aspecto negativo de la ciudad, podría hablar de su impresionante suciedad. Si acompaño a algún extranjero, me paso todo el rato disculpándome, diciéndole, no hay que fijarse en esas pintadas en las paredes, no hay que fijarse en esos trastos, en la basura que la gente saca ya el domingo, mientras que no se recoge hasta el martes. No hay que fijarse en ello. Los holandeses somos marranos. Me da mucha lástima pensar que es una ciudad sucia. Se han restaurado o reconstruido en los últimos decenios unas 60.000 viviendas en los viejos barrios de Ámsterdam. Pero no da saltos de alegría cada nativo de Ámsterdam pensando en una casita primorosa y renovada.
Aquí en el distrito este queda todavía una colonia de chabolas fabricadas por ellos mismos con materiales viejos o con viejos autobuses. La gente se siente libre y feliz. Pero pronto esta zona de construcciones anárquicas de Ámsterdam habrá de desaparecer. El zoológico Artis necesita el terreno para su ensanche. Se edifica en todas partes de la capital, como ocurre aquí, en la colonia Rusland. La promotora es una compañía aérea escandinava que se propone construir un gran hotel. Con el fin de no dañar a los edificios históricos, no se permite introducir los pilotes con un martinete. Los pilotes se introducen en el suelo según un procedimiento vibratorio especial. Para hacer desaparecer las aguas subterráneas hay que bombear constantemente, pues los antiguos edificios en los alrededores se asientan sobre pilotes de madera y estos pilotes se pudren tan pronto como entran en contacto con el oxígeno. Este es el barrio de Jordaan, un barrio viejo para la clase media baja que se construyó en los siglos XVII y XVIII. Durante la restauración del barrio se intenta conservar el carácter de las calles. Por ejemplo, incorporando una finca de construcción nueva de idéntico parecido entre dos casas existentes. Yo resolvería de buena gana el problema de la droga fusilando a un montón de gente en Colombia y luego, a continuación, llevaría aquí al paredón a todos aquellos que comercian con ella. Suena muy dura y muy terrible la frase al paredón, pero efectivamente no tendría ningún reparo en cortar la cabeza a los traficantes de la droga. Y preferentemente la muerte para ellos, porque me imagino que una buena multa no supone ningún castigo en su caso, pues les sobra el dinero en el banco. Habría que eliminarles, simplemente. Suena duro, pero este es mi punto de vista. Bueno, yo tengo otra opinión al respecto. Creo, en primer lugar, que hay dos corrientes, dos niveles que afluyen unos en otros, yuxtaponiéndose y sobreponiéndose, y que, por tanto, no se puede hablar de un circuito separado de drogas blandas y de un circuito separado de drogas duras. Creo que las personas que trabajan en el escenario empiezan por las drogas blandas y terminan en las drogas duras. Así pues, creo que hay que reunir las dos bajo un denominador común y también en el enfoque del problema, o sea, tratando a ambas por igual. En cuanto a la lucha contra la droga, cada habitante de Ámsterdam tiene una opinión distinta. Y no pocas veces los extranjeros, para mayor comodidad, cargan con la culpa de toda la miseria inherente a la droga, tales como los robos con escalo y los atracos en plena calle. Sin embargo, particularmente entre los autóctonos, los auténticos naturales de Ámsterdam, la pobreza oculta es a menudo la mayor. Quien está mucho tiempo en el paro percibe en Holanda una retribución de unos 1000 florines al mes. Aunque con ello es difícil defenderse en la vida, incluso si se compra en el mercado. Cuatro de cada 10 naturales de Ámsterdam viven a base de una retribución de 1000 o 1200 florines, unos ingresos netos para poder vivir holgadamente en Ámsterdam. ¿Con o sin subsidio? No, espera un momento. Creo que se tiene unos razonables ingresos netos si se gana 2500 florines. Entonces, disfrutas de un buen apartamento, puedes permitirte el lujo de conducir un coche, ir a una cafetería y comprar arte. Porque tal como decía antes, se puede pagar a plazos. ¿Un coche? Sí, un coche. Para empezar, tener coche en Ámsterdam no tiene sentido. Jamás lo puedes aparcar al lado de los canales. Utilizamos mucho el transporte público porque nos parece excelente, tanto dentro como fuera de Ámsterdam y en toda Holanda. Está muy bien organizado, es muy barato y recibe muchas subvenciones.
Al metro lo encuentro un invento fantástico. No produce ningún atasco. Se tarda un cuarto de hora viajando desde el centro hasta el barrio Wilmermer. Lo encuentro un excelente medio de transporte. El metro de Ámsterdam se abrió hace menos de 10 años y se compone de una sola línea, que en gran parte de su recorrido circula por encima de la tierra. Con respecto a la ampliación de la red metropolitana, nadie se atreve a hablar en voz alta, pues hay que derribar muchas casas para la construcción del metro en Ámsterdam, debido a las condiciones del subsuelo, y lógicamente hubo muchas protestas. El tranvía junto a la bicicleta constituyen el medio de locomoción por excelencia en Ámsterdam. Los tranvías de Ámsterdam son un excelente medio de transporte, aunque sean lentos. A menudo tardan mucho. Son realmente algo lentos, sobre todo si hay algún obstáculo en la vía. Les sobran paradas, pero siguen siendo un medio de transporte perfecto. Han conocido a 4 naturales de Ámsterdam. Han hablado de su vida en su capital. Todos ellos tienen una opinión distinta, pero coinciden en una cosa. Todos aman a Ámsterdam. O sea, tal como decía uno de ellos, Ámsterdam es una aldea que posee un talante mundanal. Unos 15.000 habitantes en 1900 a los 3,5 millones de la actualidad. Y no para de aumentar con el éxodo del campo y el atractivo de su potencia.